Buenas noches a todos. Esta es una nueva entrevista con el licenciado experto, licenciado Sergio Mariscal, desde Estados Unidos. Le pedimos su presentación y bueno, bienvenido a esta nueva entrevista conmigo, María Elena Chávez Céspedes, estudiante de la carrera de música en licenciatura en canto, bueno, en música. Bueno, primeramente muchas gracias María Elena o como le decimos Malena, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y así poder ayudar en el acervo de conocimiento que tanto nos llama la atención a nuestra sociedad y bueno, gracias por considerarme y aquí estoy. Iniciamos. Muy bien, licenciado Sergio. La primera pregunta sería, ¿de qué manera integra usted el conocimiento de la anatomía vocal, que sería en este caso la laringe, las cuerdas vocales, el tracto vocal, en sus ejercicios diarios para que el estudiante logre una autorregulación consciente del sonido? Bueno, referente a eso, tenemos que considerar varias variantes, ¿no? Primeramente, mi escuela es más del hacer más que el pensar demasiado teóricamente. Para mí es más importante entender la técnica, entender que existen estos órganos, incluso leerlos es maravilloso, informarse, pero durante las clases lo que más importa es producir. ¿A qué me refiero? No producir de una manera a lo chino, ¿no? Me refiero a agarrar y producir, técnica y la calidad dónde está. Me refiero a pensar más en la calidad para que así se pueda manejar durante la semana. Entonces no entramos tanto en esos detalles. Ahora bien, dicho esto, integrar el laringe, las cuerdas y todo lo que es tracto bucal es muy importante. ¿Por qué? Porque entender que están allí es muy bueno. Saber su nombre es muy bueno, pero ¿cómo hacerlo? En la manera práctica. Producir. Entonces, para ello tenemos que entender que la voz no es como un cualquier músculo, por ejemplo, o como tocar una trompeta, o como tocar un piano, que tenemos sonidos definidos, ¿no? Incluso depende de la calidad de tu trompeta, será la calidad de tu sonido. Ni hablar de los violines, ¿no? Los Stradivarius, todo eso. En lo que es técnica, se nace con una voz, la técnica tiene que adecuarse a eso y se resumen en tres: apoyo, impostación, exportación. Entonces, automáticamente está envuelto en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo integramos? De manera práctica, haciendo, entendiendo que primero hay que trabajar el punto uno, que es el apoyo, que incluye respiración, incluye apoyo diafragmático, incluye una serie de movimientos desde el diafragma hacia abajo, lo cual va a permitir que lleve al segundo, porque ya va a estar va a haber un tracto bucal abierto. Vamos a llegar al punto 2, donde tenemos que colocar el sonido. Hay otra fisonomía acá, pero no lo decimos en la clase porque, a no ser que esté estudiando para ser pedagogo de la voz, eso ya es distinto, ¿no? Incluso en la evangélica tenemos una materia que se llama metodología del canto coral. Creo que tú eras mi alumna ahí, ¿no? Correcto. Entonces ahí vemos específicamente qué es lo que pasa dentro del aula, qué es lo que hay que requerir, cuál es el sistema. Entonces, pero en la clase no, tenemos que, o en la práctica del canto no podemos perder mucho tiempo señalando, no moviste la laringe, o no bajaste la laringe, o estás usando eso. Entiendo que hay escuelas que sí lo hacen. Por ejemplo, yo escuché a Juan Diego Flores en una de sus famosas masterclass hablar de eso y funciona. Me parece maravilloso, pero es su filosofía del canto, ¿ok? Al igual que hay filosofías de dirección orquestal, filosofía de la utilización de los matices y los arcos en violín, al igual existe en canto. Existe filosofías de la enseñanza del canto, así también como escuelas de lo que es el performance, ¿no? Lo que es agarrar y dar. Pero en lo que se refiere a práctica es haciendo lo más práctico posible. ¿Por qué? Porque tenés otra cosa más importante que hacer durante el canto, ¿no? Tiene que ser, en resumen, tan simple como respirar o como hablar. Entonces lo integramos todo. En resumen, todo es práctica bien resumida y efectiva para que el estudiante pueda practicarlo durante la semana. ¿Cómo le explicas a tu alumno cómo funciona su voz para que pueda cantar de una manera consciente y no solamente por imitación, que es un problema muy recurrente en el aula, ¿no? Que el alumno llega y solamente imita, pero no está de forma consciente como lo estás diciendo, ¿no? Exacto. Muy bien, eso tiene que ver mucho con la preparación del maestro, ¿no? El maestro tiene que estar bien preparado, comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y sobre todo entender dos cosas principales. Cada alumno es distinto, ¿ok?
cada alumno tiene un color de voz. Cada alumno es como una huella digital. Tenés que entender eso de primeras a primeras. Segundo, que hay una técnica que te permite hacerlo todo. Y no es una técnica que surgió hace 10 años atrás. Es una técnica que data desde la edad donde nació el canto y que ha ido evolucionando de acuerdo a diferentes estilos, pero es que la base es la misma. Ni un cantante puede cantar sin respirar. Ni un cantante puede, ni siquiera un bebé puede gritar sin apoyar el diafragma y sin usar la máscara. Y eso lo puedes ver claramente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender? El cantante tiene que entender que no tiene que escucharse a sí mismo, tiene que hacer técnica. Entonces, una buena respiración para que se abra el paladar blando y se expanda atrás, ¿ok? No demasiado porque te puedes atorar. Te puedes atorar y puedes meter aire aquí adentro y te puede hacer pomada. Segundo, entender que hay una respiración corta que es más diafragmática, lo cual te puede ayudar o no, dependiendo, ahí entra el individualismo de cada alumno y el profesor. Tienen que estar aquí, o como decimos en Santa Cruz, o al charque, o atento en ver cuál le funciona mejor al estudiante y decir, ¿sabes qué? Mejor hacer respiración diafragmática, o ¿sabes qué? Mejor una respiración laringoscopia, o a través de la laringe. Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, a mí no me funciona la respiración corta, no me va. Incluso cuando hago fuga o staccato, prefiero respiración larga o la faringe, es decir, hacia arriba y aquí lleno de aire y ahí apoyo, ya está, me funciona mejor. Y si tengo que hacer staccato, lo único que hago es movimiento diafragmático y ya. O sea, depende de cada alumno. Ahora bien, ¿cómo va a saber el alumno que está haciéndolo bien? Uno, tienes que escucharse a sí mismo. Es algo que yo estoy no es que estoy en contra, sino que tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque, por esta razón, las cuerdas vocales quedan muy cerca al oído interno. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar el aire a través de las cuerdas vocales, lo que va a producir es un sonido, es un zumbido. Entonces, el oído interno con el cual nosotros nos escuchamos, de nuestra supuesta voz, no le va a gustar la vibración. ¿Ok? Y entonces va a intentar mitigarla. Y al intentar mitigarla, lo que está haciendo es trancar la voz. Entonces, escucharte a ti mismo no lo es. Claro que tener que escuchar a ti mismo, ¿en qué sentido? Cuando estás ensamblando quizás, pero tiene que ser un 0,005%. Cuando estás haciendo ensamble, cuando estás haciendo producción, con movimiento escénico, cuando estás haciendo con otros, sí. Pero tiene que ser mínimo. ¿Por qué? Porque tenés que depender de la técnica de que sea tan natural como el agua. Pero en el inicio no. En el inicio no. No podés escucharte a ti mismo. Yo cada vez que me escucho a mí mismo sueno mal. Pero para que escuche afuera, pero para mí son hermosos. Por ejemplo, para mí es brillante, hermoso, bello y se expande. Para vos suena nasal. Correcto. Total. Y para otros, me escucho hermoso. Yo, wow, escucho profundo, wow, qué hermoso me escucho, pero escucha afuera, escucha. No sé, es porque me estoy escuchando. Lo que tengo que hacer yo es técnica. En resumida, tengo que hacer técnica y no escucharme. Y solo preocuparme por técnica, al menos en el inicio. Ya después veré de cómo sentir vibraciones acá para colocar sonido en máscara. Y después ya veré el estilo. Ya voy a ver el estilo, cómo frasearlo. Y el estilo ya es algo más de fraseo, de intención y sutileza. Es algo más pensado, analizado y ejecutado, ¿no? Es más para performance, ¿no? Muy bien. De acuerdo a tu estilo. Muy bien, eso es lo que dice del estilo. Me gustaría saberlo más adelante porque tengo una pregunta muy interesante acerca sobre eso. Pero ¿Seguro? sí, pero la pregunta número 2, me gustaría saber cómo describe el papel que juega la postura corporal, que en este caso sería la alineación corporal, y la conciencia del cuerpo en el desarrollo de un soporte vocal flexible y eficiente, evitando la rigidez que compromete la emisión durante el canto. O sea, quiere decir cómo influye una buena postura y el control del cuerpo para cantar sin tensión y con mayor libertad vocal. Ya tú tocaste dos puntos, la conciencia del cuerpo y segundo, la postura. Déjame ir al primero que mencioné. El cantante tiene que entender, no sé si me escuchas todavía, está bien porque te la he alejado el micrófono. Justo perfectamente. Ok, el cantante tiene que entender que su cuerpo es el instrumento.
Entonces, ser consciente de tu cuerpo significa de que no solamente cuando vas a cantar, significa que tienes que cuidarlo de todos los aspectos, todo afecta al cantante. Por ejemplo, si vos mañana rompes con tu esposo, o te divorcias después de 10 años, tenés 10 hijos, o estás con un problema físico, qué sé yo, te dio diarrea, no vas a poder ir a cantar bien. Te va a ser difícil, te vas a sentir incómodo y por ende vas a tensionar. Entonces tiene que ser mucho tu cuidado físico, tiene que haber un equilibrio entre lo espiritual, entre tu armonía propia, porque tenés que cuidar tu instrumento, tiene que haber un equilibrio ahí. Si no, te vas a ir por los lares. Entonces, ser consciente, alimentarse bien, cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, entender que si tu cuerpo está bien, vas a cantar mejor. Independientemente de tu técnica, si es la técnica de Plácido, si es la técnica de, qué sé yo, de Michael Jackson, no importa. Si no cuidas tu cuerpo, tu instrumento se va no va a responder, tu instrumento no va a responder bien. Ahora, segundo, respecto a la postura, hay muchas escuelas respecto a esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo podemos sacar mejor el sonido y eso tiene que ver mucho con otras ciencias como la eh, quiro- eh, la fisionomía. Ay, ¿cómo se llama esto que estudia la parte corporal? No me acuerdo la ciencia está en español. Bueno, él también tiene que ver mucho con Anatomía. con fisioterapeuta. Él tiene que ver mucho con eso. Y otro tiene que ver con referente a la escuela también. Hay gente que dice que cantando así es mejor. Porque estás abriendo como el pájaro pardo y aquí se abre y vos cantas mejor. Otros dicen que hay que ser así, para que sea menos tensión muscular, pero es que eso vos tenés que descubrirlo junto con tu maestro y luego de eso vos descubrir por tu cuenta. Por eso tenés a cantantes de que dicen, sabes que yo agarré un poco de esto y agarré un poco de aquello, ahora tengo esto. Un claro ejemplo es el cantante famoso, ¿cómo se llama? No es Francisco Araiza, se llama ay, no me acuerdo, Franco Corelli. Él estudió con el maestro de Mario del Mónaco y con él mismo Mario del Mónaco, pero él creó su propia técnica y canta como los dioses y se siente bien cómodo. Entonces, fue uno de los grandes. Malo para enseñar, pero buenísimo para cantar. Entonces, y él canta así. Dicen que otros dicen que cantar sobre la faringe, sobre la laringe es malo porque no sabe dónde colocarla. Hay diferentes posiciones, ¿no? La ciencia puede decir una cosa ahorita y después de 10 años decir, la voz es un misterio. Lo que sí tiene que hallar una posición bien cómoda donde vos puedas cantar sin tensión. Por ejemplo, hay cantantes que hacen esto para hacer el agudo. Hay otros que hacen, hay otros que hacen, hay otros que hacen, hay otros que hacen. ¿Ves esta posición? O sea, no sabemos el problema de cuerpo que pueda tener. Quizás haciendo esto ya no hay tensión en la parte donde tiene problemas aquí en la espalda. Entonces podría ser mejor para él o para ella. O sencillamente quiere ser cool y hacer algo diferente y le sale bien y está cómoda. O sea, la postura tiene mucha indicación. Pero en corto tiene que ver que con que vos estés bien y que el paso del aire, la columna de aire puede ir hacia adelante, hacia arriba y pasar y ir hacia adelante, ¿no? Totalmente. Tiene muchas variaciones dependiendo de cada alumno, ¿no? Como vos decís. Sí. Por ejemplo, yo, ¿qué hago yo? Yo, por ejemplo, a mí en los días que estoy súper cansado y ya no doy, ¿Ya? entonces mi auxilio es poner mi partitura aquí abajo y hacer esto. Y todo me sale natural. Agudo aquí, y todo el mundo, wow. Pero en los días que estoy ok, no sé, incluso sentado, cuando estoy muy cansado, canto sentado. Pero eso me decía, cantar sentado doble difícil para mí es fácil. Porque mucho tiempo estuve enseñando sentado, entonces ya me acostumbré. Claro. Y varias veces practicaba cuando terminaba las clases en la UVB. Yo me sentaba a practicar por mí mismo y cantando sentado me iba mejor que parado. Eso es bueno tuyo, ¿no? Entonces, para mí, excelente. Ahora, cuando no estoy cansado y duermo bien y estoy a pila, no sé, me levanto y hago y extiendo y abro hago esto hacia atrás y expando mi pecho, no para sentirme forzando, sino para que haya más resonancia, más caja acústica y en el agudo, pa, y ahí tener los brazos y tener el dominio.
¿Por qué? Porque así se siente cómodo el cuerpo. ¿Ok? Wow. O sea, Sí. me sorprende que tu respuesta sea muy diferente a las otras respuestas que les pregunté a mis entrevistados. Es algo muy importante lo que vos decís y muy interesante sobre todo porque cada cuerpo es muy diferente, cada anatomía es muy diferente. Hay personas afroamericanas que tienen su tórax más ancho, las personas del occidente también, entonces eso influye mucho a a la postura corporal, ¿no? No es lo mismo que una persona que vive en el oriente que vive en el occidente, entonces varía muchísimo el tema corporal y me parece súper interesante e importante aplicar esto en mi investigación, ¿no? Tan solo tenés que ir a buscar en YouTube más rato y quizás lo puedes añadir. Se le refiere a la postura de un tenor de 91 años cantando Nessun Dorma. Mira, te prometo, está así, con la full joroba ahí y así canta, parado. Con la, o sea, su postura corporal, cualquier profesor de canto diría, no, no va a llegar, se va a cansar, va a obstruir el paso del aire, pero tipo canta el Nessun Dorma tan fácil como para nosotros cantar bolivianos, helado propicio. Busca tenor Nessun Dorma, 81 años. Ok. Es impresionante. Es impresionante. Y ahí yo agarré y dije, él tenía con italiano de canto lírico. Bueno, con los pasos de los años, hombres y mujeres creamos joroba. Querramos o no querramos joroba. Creamos joroba. Entonces, no puede decirle a él, hey, ponete buena postura. No seas idiota. Esa postura, además que su diafragma se ha acostumbrado a eso. El diafragma se acostumbra a lo corporal. Por eso que tenés a muchos cantantes modernos que han pasado mucho tiempo con el celular así y cantan de esta manera. Y uno dice, pero ¿qué va a pasar aquí? No, es que ya está acostumbrado, no solamente la garganta, sino también el diafragma. A ver, quiero por un instante que agarres tu mano y pongas aquí y quiero que hagas esto, como mirando el celular. Vas a ver cómo se mueve tu diafragma. Y si ella está sobre scrolleando como típicamente lo hacen, y yo también lo hago a veces, uno, dos horas, ¿qué pasa con diafragma? Se va a acostumbrar a estar ahí. Entonces, pues cuando quiera descansar o cantar, le va a ser más cómodo apoyar así. Wow. No es malo ni bueno, sencillamente es adaptación de tu cuerpo y lo que te funciona mejor para cantar. Ahora, esos son personalismos. En general, tienes que tener una buena postura para que así el paso del aire sea correcto, la columna de aire sea correcta y también tu cuerpo esté relajado. El segundo razón es que el cuerpo esté relajado para poder cantar. Muy bien. Ujú. La tercera pregunta en tu experiencia, ¿qué estrategias de coordinación de registro, pasagio, bueno, el pasagio, han demostrado ser más efectivas para que el estudiante logre una voz mixta sin desconexiones ni fatiga excesiva, ¿no? En este caso, aplicando a la técnica del canto lírico, me parece súper importante. Ok, ok, es que de coordinación de registros. Es que, bueno, en canto lírico no tenemos mucho de voces mixtas, porque tenemos una sola orientación, o es voz de pecho o voz de cabeza. Hay voz mixta, pero solamente en los sobreagudos, ¿no? Por ejemplo, para un tenor que sea un D, un re, re quinta o mi quinta, ¿no? ¿Ya? Em, pero independientemente de eso no tenemos eso, ¿no? Ahora bien, en corto, cuando vos tenés que tener la zona del pasaje, tenés que tener mucho cuidado en cómo cubrís esa zona, ¿no? Como cantante, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el canto lírico todos tienen que tener una misma simetría. Me explico, una misma que es como el aceite del auto, que no puede cambiar porque vos estás haciendo agudo, sino que mantiene su densidad y no se rompe, ¿ok? Entonces, cubrir las notas del pasaje es muy importante para cada voz. Cubrirlas. No en el sentido de ponerlo acá, sino en el sentido de darle el espacio y tratar de aislar el sonido para que así pueda ser fácil pasar de una cosa a otra, ¿no? Hay que cuidar mucho esa zona de pasaje porque pueden haber dos desvinculaciones que se desvinculan. Y una es que sea demasiado abierto y se vaya a dar, o la otra que se vaya mucho a la garganta. Ah, Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo tratar
tu zona de pasaje, ¿no? La zona de pasaje es la zona media entre la voz, entre las notas normales o regulares, el registro estándar de la voz y las notas agudas. Es una especie de limbo. Es como para los católicos el lugar donde ellos esperan las misas. ¿Cómo se llama ese lugar? Purgatorio. Es como el purgatorio, ¿ok? Tienen que saber tratarla, si no, te vas al infierno o te vas al cielo, una de las dos cosas. Sin ofender a los católicos, Dios los bendiga mucho. Solamente que trato de hallar algo que pueda Para conectar, ¿no? Respeto a todas las religiones, ¿no? Lo que yo recomiendo es siempre darle mucho espacio. Es decir, levantar palabra hablando y colocarla acá y cubrirla aquí, aislarla. Las dos cosas al mismo tiempo. Atrás y acá. Si es popular, lo mismo, levantarla, ponerla acá, pero al exportarla, lanzarla hacia los lados. muy ¿Por qué? Porque tenés un micrófono que te ayuda. Sin embargo, para canto lírico no tenés micrófono. Bueno, sí tenés ahora, hay unos micrófonos ambientales, pero en general no fue hecho para eso, ¿no? bien. Tenés que poder aislar el sonido para que el sonido viaje hacia adelante y no haya ningún tipo de problema, ¿no? Muy bien. Y se va a acabar mi batería. Muy bien, mi Wii. ¿Cuánto te falta de batería? Podemos poner una pausa aquí, poner una pausita. Ya. Dale, vamos a poner una pausa. Ok, quiero ver. 3, 2, 1. Ok, continuando con su pregunta, bueno, con la pregunta número 3 para el licenciado Sergio Mariscal, sería, en su experiencia, ¿qué estrategias de coordinación de registro, el pasaje, han demostrado ser más efectivas para que el estudiante logre una voz mixta sin desconexiones ni fatiga excesiva? Bueno, cuidar la zona de pasaje es lo más importante porque tenés que cuidar ese paso de voz, ese averno que hay entre lo que es las notas altas, notas agudas y las notas de registro medio, registro normal, ¿no? Y al tener eso en cuenta, el pasaje es una especie de purgatorio, como para los católicos el purgatorio, donde si no haces el procedimiento correcto, en este caso los rezos, en este caso una buena cobertura, entonces vas a tener problemas o se va a ir muy extendido hacia afuera, se va a perder el sonido, va a ser muy y se va a perder la consecuencia, consonancia y consecuencia la voz de registro grave, medio, pasaje y agudo, o se va a ir directamente aquí en la garganta, que es el lugar más peligroso que hay porque puede provocarte problemas, ¿no? Vocales a largo y corto plazo. Entonces, en ese entendido, cubrirlo es muy importante. Por ejemplo, por ejemplo, y es si, di, da, na, que es do, re, mi, re, do. Estamos en el cuarto. Vos no podés hacer na, 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 porque hay mucho riesgo. Incluso si afino bien. La, 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 la. De no descubrirla. Lírico. Levanto arriba el paladar. Lo aíslo acá. Y ya está. Hora popular. Lo mismo. Levanto aquí. No sé un cantante popular, pero se nota la diferencia. Muy bien. O sea, Entonces puede, mucha diferencia porque no suena desabrido y no se vaya acá. dentro de la fisiología, como usted dice, la anatomía vocal, en esta parte de aquí que usted indica, ¿cómo se llama para ejecutar la voz mixta? Se llama la máscara, ¿no? En toda esta zona de acá es una zona de hueso compuesta, las cuales tienen pequeños poros microscópicos, los cuales actúan como una especie de parlante. Si vos te fijas en un parlante cualquiera, el tema Michi, incluso este microfonita, tiene una pequeña, está la bocina atrás y tenés una malla ahí ya sea metálica o sea de plástico, lo cual tiene pequeños hoyos. Estos hoyos pueden ser hectagonal, es decir, que tiene 8 lados, o pueden ser redondos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una bocina acá, después de apoyar, hay una onda sonora, lo cual llega aquí. Y aquí se divide en varias, porque los huesos de esta parte de acá, sea aquí, sea acá, sea acá, no la chanita, no, porque es muy, aunque es sano, pero muy arriesgado, mucho precio, pero bueno, igual sirve para música, salsa, merengue, ¿ok? Por colocarse aquí hace posible que
el sonido llegue más lejos. Si estudiamos el movimiento de la onda sonora, mucho depende cuál sea el tamaño del origen para que llegue más lejos. Entonces, es muy importante poder colocarla acá. Ahora bien, la forma, algunos dicen colócala aquí, otros dicen colócala acá, otros dicen colócala acá, otros dicen aísla. Mi escuela dice aislar el sonido. ¿Por qué? Por lo mismo que si yo coloco en una manguera o un grifo que tiene esta boquilla, este tamaño, le coloco una manguera la mitad de grosor, la presión va a ser posible que llegue más lejos. ¿Ok? Por eso aíslo el sonido, para que sea doble aislamiento y llegue más rápido el sonido hacia adelante. Porque soy cantante lírico. Ahora, si soy popular, no tengo que aislarla demasiado, pero sí debo colocarla aquí, por cuestiones de salud vocal. Pero ¿qué hago? La esparzo. La cubro, la pongo acá, en la máscara. La envío allá porque no necesito más. Pero en lírico. Y ya. Es una cuestión más de ponerlo hacia la máscara, como usted dice, ¿no? Colocar en la máscara un buen apoyo, una buena respiración, un apoyo diafragmático, levantar el paladar y colocarla acá, en la zona de máscara. Perfecto, me parece muy claro y muy preciso esa información. Es una respuesta totalmente muy que se puede ver y notar en cada uno de los vocal coach expertos que he entrevistado. Y junto con esa pregunta, quiero hacerle otra pregunta que es, Claro. ¿cómo ha influido el uso de herramientas tecnológicas y recursos visuales como grabaciones, espectrogramas, aplicaciones de afinación, metrónomos, entre otros, en la corrección de hábitos técnicos vocales complejos en tiempo real? En pocas palabras, quiere decir cómo usa usted estas herramientas tecnológicas para que el estudiante entienda y mejore más rápido su técnica vocal. Bueno, en eso yo soy muy democrático. ¿Ya? ¿Ok? ¿Democrático en qué sentido? En entender que la tecnología va a avanzar y eso no lo puedo negar, no lo puedo detener. Es como tratar de que el agua no moje, ¿ok? Ok. Pero hay un peligro. Si permitimos que el agua moje demasiado, no vamos a resfriar. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a un tumulto de información, lo cual es bueno para estudiantes saber que existe el mundo afuera, pero también no yo les hago más recuerdo de que la práctica es personal. Un video te puede ayudar a entender cómo el mundo observa la técnica. Incluso puede ayudarte en cuestiones de interpretación, ¿ok? Ujú. Eso siempre se ha dicho. Observa a los grandes cómo lo hacen y así podrás tú también tener una idea de cómo podrías hacer lo tuyo. Eso viene desde los grandes maestros, desde Karajan y más atrás, ¿ok? Pero tenemos que entender que la práctica es personal. Tenemos que entender que tenemos que ser disciplinados y practicar por nuestra propia cuenta, no porque lo diga un coach, tanto en, qué sé yo, en Finlandia, el mayor nivel de educación educativa universitaria, y dice que colocar sonido acá, o porque venga Morongo en Santa Cruz a decirme que se coloca aquí el sonido y eso me hace cantar bien. Bueno, es tu caso, pero tengo que entender que tengo que practicar la técnica que me enseñan para así poder ser más productivo y cantar con mayor calma, ¿no? Entonces, en resumen, las herramientas tecnológicas son buenas, te ayudan, te enseñan a que el mundo es muy diverso, pero cuidado con resfriarnos y agarrar una catarsis y estar resfriado, ¿no? Como decimos en Santa Cruz, con moquillo de tanta información y no saber qué hacer. O sea, ¿Alguna, tener que... alguna aplicación en específico que vos uses o que te haya ayudado mucho o algún estudiante, alguna recomendación, herramienta mm, tecnológica? Bueno, yo lo único que uso realmente tecnológica es mi celular iPhone. Ahí puedo descargar mi piano virtual y puedo practicar cualquier parte. Ahí puedo colocar partituras y puedo poner acompañamiento, aunque yo utilizo más el Apple, ¿no? Oído perfecto, ¿has usado? Nunca utilicé eso, nunca lo vi necesario.
mi afinación yo la tengo como algo más inteligente, como inteligencia musical. Yo sé qué notas son y qué tipo de frecuencia tengo que cantar, ¿no? 440, 445 para orquesta. Entonces yo intento practicar en 445 y como actualmente están hechos todos los sintetizadores, ¿no? Entonces no me hago mucho problema de eso. Muy bien. Ok. La pregunta Yo soy más analógico ah, que virtual, pero no ignoro lo tecnológico. Es muy importante, es el futuro. me parece Pero yo no lo necesito tanto. muy bien. Tu respuesta es una respuesta con criterio propio, ¿no? La pregunta 5 dice, relate un incidente crítico pedagógico donde un ajuste técnico específico, ejemplo, uso del twang, retracción de cuerdas falsas o cambios en el bostezo, haya generado un avance técnico significativo en un estudiante que esté muy estancado. En pocas palabras, relate una experiencia real donde una técnica o un ejercicio en específico ayuda mucho a un alumno con complejidad. Hmm, mira, no me ha pasado. ¿Ya? No me ha pasado esa situación en mis estudiantes. No tuve, no sé si, no tuve esa experiencia, la verdad, pero he escuchado de aquello, que un tipo de error técnico hace posible que el cantante, que el estudiante cante mejor. Por ejemplo, yendo desde el punto de vista del estudiante, Franco Corelli, el gran cantante, el que inició a los 40 años, estudió la técnica con el profesor de Mario del Mónaco y estudió con Mario del Mónaco, uno de los grandes de su época. Pero él creó su propia técnica, él creó su propia manera y es a partir de los errores que él vio en Mario del Mónaco, en los errores que él mismo vio al tratar de imitar la técnica o los consejos de estos dos grandes. También hay que entender el hecho de que estos cantantes eran cantantes y no estudiaron pedagogía vocal. Se dedicaron a hacer. Entonces, igual que Pablo, bueno, en fin. Entonces, Franco Corelli agarró lo mejor de ambos mundos y se creó su propia técnica. Sobre la laringe. ¿Ok? Y entonces para él le funciona. Ahora, él intentó enseñar eso al final de sus días y sus pobres estudiantes se quedaron sin voz y no podían hacer nada. Lo mismo Pavarotti, Paul Potts, famoso tenor gordito de American Idol. Y pasó clase con Pavarotti, ganó una beca, pero no le fue bien. Entonces, ¿consideras que es importante? Bueno, es una pregunta más personal, eh, con criterio propio, musical, en cuestión del área de la técnica vocal. Te pregunto, ¿es importante que a la hora de impartir una clase de técnica vocal, es importante que aparte de saber pedagogía vocal, es importante que el profesor, en este caso el que enseña canto, sepa cantar bien o no es tan necesario? El profesor tiene que poder cantar de manera que pueda soportar que pueda justificar aquello que está enseñando, ¿no? Yo conozco directores de coro, no te voy a decir quién, que quieren intentaron enseñar a coro, pero ellos cantan horrible, cantan a la nariz, o sencillamente no cantan, y son grandes conocidos, no te voy a decir quiénes porque lo voy a quemar, pero de ahí ya te digo de que ellos decían, sí, soporten el sonido así, pero en mi mente eso no es barroco, ok, eso no es renacentista, o sea, eso no es clasicismo, pero bueno, ya me la guardé para mí, pero ahora, eh, es que es difícil, es una monedita de oro encontrar a un profesor que sabe enseñar técnica y que cante bien. Yo tuve la suerte que cante y que haya demostrado aquello. Es más, es lo más cotizable en el mundo de hoy. Las grandes universidades no están buscando solamente un investigador, alguien teórico que sepa de pedagogía vocal para enseñar en universidades. Están en Europa y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. También están buscando a alguien que pueda demostrarlo. Por eso que le da mucha cancha libre a los profesores de la universidad para que vayan y canten en producciones de ópera. Y de sus mismos estudiantes de la compañía. Por ejemplo, tuve la oportunidad de cantar con un profesor de la Universidad Norte de Texas, famoso barítono profesor de ópera.
y de romanticismo, ahí de la Universidad del Norte de Texas, profesor, maestro de la cátedra, o sea, capo. Eh, Caramba, cuando llegó, un dominio impresionante de todo. Yo dije, caramba, este nivel yo recuerdo. El mismo que viví en Argentina ahora, lo mismo que viví con Aracaendra, el mismo que viví con tal cosa, con tal ensamble. O sea, wow. Un dominio total. Oye, parece un profesor de canto Lucio. O sea, un nivel de dominio. Pa, 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 pa. Que hasta los propios otros roles dejaron la partitura no por vergüenza, sino porque el ego de cantante dice, no, 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 a ver, dialoguemos. Es una cosa de locos. Dejaron sus partituras, me explico. Hay tres tipos de ensayos antes de hacer una ópera. El primero es escenografía. Segundo, ensayos entre solistas con partitura. El segundo, sin partitura, tan solamente de memoria. El tercero es dialogar sentados. Aquí están sentados todos y dialogan entre ellos sin partitura, actuando, pero sentados. Llegó el maestro de UNT. Estábamos en el ensayo de con libreta, o sea, con la partitura, y todo el mundo la dejó. Porque el ego nació así, porque llegó el maestro, nadie sabía que era profesora, ya llegó el maestro y todo el mundo, wow. A ver, querido, metámosle. A ver, querido, metámosle. No va a venir aquí. Entonces, ahora, es una monita de oro encontrar algo así. Yo tuve la fortuna de tener al maestro Lucio Paz, que él cantó para la OEA, cantó para la ONU, cantó en las principales áreas de ópera para romanticismo. Cuando Santa Cruz eran dos calles de tierra en 1960, él estaba cantando ya en New York. Pasó clases con maestro de Plácido Domingo. Hizo historia, cantó cerca de 25 roles principales en Estados Unidos. ¿Sabes lo difícil que es hacer eso? En la Camerata de Ópera de Washington, estamos hablando de la capital. ¿Sabes lo que es un concierto para la OEA? Por ahí escucha Pío Navarro, un gran amigo mío, lo quiero mucho, saludos, se me está viendo, que decía, yo no, en el 2000, creo que era 2007, que no me acuerdo, no, 2015, yo no he escuchado de una ensamble boliviano o cantante de ópera o cantante solista que haya cantado, ofrecido un concierto en la OEA que ahora va a ser Aracaendar. Yo lo llevé aparte y le dije, hey, hubo uno. Lucio Paz. Él fue el gran maestro, digo maestro porque realmente fue un gran maestro que estudió en los Estados Unidos con el maestro de Plácido Domingo, el mexicano barítono Franco Iglesias. En la técnica italiana de canto lírico. Franco Iglesias estudió en Italia, uno de los grandes, la era dorada del canto lírico en Italia, y fue el primer mexicano que ganó el concurso italiano de canto lírico en Italia, ¿no? En los años 70, cuando eso era prácticamente imposible, solamente los italianos ganaban porque ellos tenían la técnica, ¿no? Hasta el día de hoy la técnica italiana de canto lírico es la más apreciada en el mundo, todo el mundo quiere estudiar en Italia. Bueno, pero en fin, esa es otra historia. Entonces el maestro Lucio Paz dio un concierto ahí en el 97, no me equivoco, ahí está el video en YouTube, donde les canto para la OEA, entonces concierto donde solamente puedes ser invitado por invitación de la organización. Vos no puedes proponer un concierto, ellos te buscan a vos. Y solamente cantan ahí los grandes, como Pavarotti, José Carreras, los mejores en su área, lo que es arte, hacen ahí, ¿no? Wow. Tengo entendido que también Aracaendar fue ahí en el 2015, creo, 2019, no recuerdo bien, pero fueron. Wow. Bien Entonces, sí, hay videos también ahí en YouTube. Pero ahí tenemos un cruceño boliviano que hizo eso, ¿no? Cuando Santa Cruz en las dos calles de arena y peleamos los discos que llegaban de afuera, o sea, gloria a Dios que tenemos un buen ejemplo, de a quien seguir. Ahí tenemos a Gladys Moreno. Yo digo, ¿no? Mi opinión personal. Ahí tenemos a Gladys Moreno cómo se debe cantar una canción desde el alma. Oh, azules, radiantes. No hay nadie que le gane a Gladys Moreno. Nadie. Yo no conocía a nadie que le no hay gane. nadie. Nadie que interprete como ella. Y no hay nadie que cante o que haya hecho tanta carrera como Lucio Paz Roca, el gran tenor boliviano, que también fue un excelente maestro de canto. Yo lo pongo a la par de Katy Escalera, que es una gran maestra de canto también, pedagoga, que tiene muchos estudiantes estudiando en Europa, ¿no? Uno de esos es José Cocalosa, pero
Lucio Paz, para mí, ¿no? En mi opinión personal, fue un ejemplo de cómo debería ser un profesor, ¿no? Teniendo la experiencia de hacer principales roles de ópera, enseñando el canto lírico y haciéndolo re bien. Entonces, Wow, y tremenda produciendo cantantes profesor. espectaculares. Y bien merecido más que todo, o sea, todo un esfuerzo, un sacrificio, tiene una gran recompensa como lo fue el maestro Lucio Paz y ahora el licenciado experto vocal Sergio Mariscal. Ay, me falta mucho, pero gracias. ¿Y sabes qué? Me gustaría acotar a esa pregunta que es muy interesante, Claro. bueno, ¿qué criterios utilizás vos para determinar que un estudiante ha alcanzado un dominio técnico estilístico, como lo estábamos diciendo, ¿no? Suficiente para transitar entre géneros, ejemplo, del lírico al belting. O otro ejemplo, como le decía la experta vocal coach Esther Flores con sus estudiantes, hay estudiantes que pasan, no sé, de ser cumbieros a querer cantar jazz, a querer cantar una salsa un rock es muy diferente, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, de forma saludable. ¿Qué criterio utilizás vos para determinar que un estudiante ya puede pasar de un género a otro? En mi caso, desde mi opinión, son dos cosas. Primero, madurez vocal. Cuando hablo de madurez vocal me refiero a dominio de la técnica. ¿Ok? Madurez vocal. Sí, madurez vocal. Me refiero a que entienda que la técnica le sirve al canto y no el canto a la técnica. ¿Ok? Entonces, y la Sí. segunda es el dominio escénico, es decir, que cree el ambiente. Te mencionaba por teléfono que conocí a una cantante de Bachelor aquí de la Universidad Norte de Texas. Bachelor. En su tercer año, uniéndose a un concierto de grupo de ópera de Dallas Fort Area. Dallas Fort Worth Area, que es un conglomerado de 7 ciudades aquí en Dallas, Texas, que están unidas bajo una sola ciudad. Y que ella estuvo en ese concierto siendo cantante popular. Pero ¿a dónde voy? Ella agarró desde que se levantó, desde que se levantó, olía a Broadway. Y no te hablo que hizo una gran escenografía, no. No puso nada de escenografía. Ella se levantó y olía a Broadway. Desde cuando movía hasta lo que movía su uña, olía a Broadway. Yo, todo el mundo lo sabe, no soy gran fanático de los cantantes populares. Es más, como que a veces me hago un poquito de broma, pero por ahora no. Cuando la vi a ella, yo decía, wow, seguro esta mujer tiene un masterado o algo así. Cuando voy a hablar con el maestro encargado de la organización, maestro Snyder, le pregunto, ¿quién es ella, no? Sé qué máster estudió y me dijo, no, estudiaste bachelor de la Escuela de Música del Norte de Texas. Yo, no, y yo dije, it's a joke, ¿no? Es una broma, o sea, Ajá. me digo, no, si no sabes, Sergio, la Universidad no te dejas, puede que su escuela de música no sea tan reconocida, aunque tenemos buen nivel en canto clásico, pero en lo que se refiere a música pop, estamos peleando en primer lugar con Berkeley. Los estudiantes se pelean por ingresar a la facultad de pop aquí. Wow. Se pelean. Entonces, ¿Existen están, becas? Esta ya es pero una pregunta personal para él. claro, pero él es profesor del área clásica, pero sí hay muchas becas para cantantes, hay muchas. Y full, ¿no? Pero tenés que justificarlas cantando, ¿no? Porque las becas no solamente que te dan dinero y sos, voy feliz por la vida, no, tenés que ir aparte de tus obligaciones como cantante, tenés que ir a otros ensambles, tenés que colaborar a otros, tenés que enseñar a otros, tenés que guiar a otros, si estás en máster, tenés que guiar a los undergraduates, a los que están en la licenciatura, tenés que ayudarle vos, tenés que estar allá, tenés que dar clases, tenés que estar todo el tiempo activa y saludable. Entonces Wow. tenés que tener experiencia, o sea, porque vas a ser assistant professor, vas a ser un asistente profesor, o sea, vas a ser la mano derecha, o sea, de profesor de Claro, profesor. Entonces, es como decimos en Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo se llama eso, Ana Gabriel? Que son ayudante profesor que enseña la materia secretario, cuando la persona es. Eso, asistente.
Eso, ¿no? Es que agarran y los estudiantes que agarran y enseñan a los otros cuando el profesor se va o el que Ajá. no quiere venir. Le dice, hagamos esta fórmula que nos contó la última vez. Y el profesor sabe que es él, no sé, le da cierto beneficio, cosas así, o un pago así. Misma cosa aquí, a diferencia es que lo cubre, ¿no? Tú haces Entonces, yo estoy ahorita estudiando para poder ingresar allá. Estoy estudiando, tengo muy buenas posibilidades según los profesores de hacer eso, pero bueno, estoy aplicando, ¿no? eso. Ahorita me estoy aplicándome en el inglés para tener el nivel necesario como para entender ese tipo de cosas, ¿no? Oh, Entonces me invitaron a que vaya y aplique, ¿no? Eso sí. qué lindo. Incluso gané una postulación, pasé la audición, la admisión en una pequeña, en un seminario, pero no pude agarrarlo porque no tenía el TOEFL todavía, ¿no? El TOEFL necesario, ¿no? Ah, es muy importante eso para los No, cantantes. muy importante, claro, claro, es que no van a enseñar en español, lo van a hacer en inglés, o sea. Y si no Wow. entendés el idioma, no sé, es peor, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, como te digo, entonces, las dos cosas, madurez vocal y madurez interpretativa, ¿no? Madurez interpretativa se refiere a generar el ambiente, ¿no? Muy Si vos bien. estás cantando lírico, tenés que, desde un inicio, desde que inicia el piano o desde que te levantás de la silla, ¿te acuerdas que le decía eso yo a todos ustedes? Desde que te levantás de la silla, tenés que, tenés que oler, palpitar, si estás triste, o sea, ya no cuando recién el piano inicia, es muy tarde. El piano inició, ya está muy tarde. Ya estás fuera de onda, ya estás correteando el autobús. ¡Ey! ¡Espera, che! ¡Eh! Estás muy tarde, desde antes tenés que estar ahí. Ojo ¿Qué, al charque. qué ejercicio en específico o qué sentido común o qué criterio sonoro tendrías al decir en un estudiante que, por ejemplo, en mi caso, que yo toda mi vida he cantado ópera, pero no sé, me picó una mosquita y quiero cantar ahora cumbia. ¿Qué criterio sonoro para vos dirías, hey, María Elena, ya estás lista para cantar cumbia? Porque sabes que la ópera es pura voz de cabeza, vos te eso es otro tipo de técnica a la técnica contemporánea. Pero yo sé que vos tenés tu propio criterio y cada vocal coach experto, no sé, mediante escala, mediante una flexibilidad vocal de serios ejercicios, un examen, una autoevaluación o diferentes tipos de ejercicios más nasales, no sé. Según vos, ¿cuál es tu criterio? Bueno, si vos fueras mi estudiante, sabría decirte, primero te diría a priori cuál es el rango, cuál es la extensión de las notas ahí, cuál es el rango vocal que vas a usar. Por ejemplo, si me decís que vas a cantar, qué sé yo, Lily Goodman, bueno, en cumbia, no lo sé, como que te diría, oye, che, observa, pero eso sería muy inocente de mi parte dar una opinión más específica referente al rango vocal o a qué ejercicio, porque yo nunca enseñé cumbia. Lo que sí puedo decirte es Otros lo que géneros, pude, ¿no? pop, por Salsa. ejemplo, pop, barroco, por ejemplo, tenés que colocarla un poco no tan brillante los agudos, un poco más brillante el sonido, no nasal, pero más brillante, no tan dramático, no tanto peso, drama en la voz, sino más brillante, más acá. En cuenta de que sea mi romanticismo es más mi, pero no mi. O Bueno, sea, tienen que tener. Hacer barroco fue la cosa que más me costó a mí porque era irme contra la pared. Me acuerdo mis primeras dos audiciones en Aracaendar. No podía hacer barroco porque me gustaba mucho, pero ya luego me puse a estudiar, me puse a entender. Tenía nadie que enseñara eso. nadie. Así que me puse a estudiar por mi cuenta con videos de YouTube que eran lentos, pero por ahí un video de 3 minutos utilizaba 1 hora y media para poder verlo. Ay, así se hace barroco, ok. Así estudia Henry Vilca cuando viajamos con la Sinfónica Juvenil. Ok, colocaba así, a ver, veamos. Ah, profesor me dijo que más como lírico, o sea, ya, genial, ahí lo voy a colocar. Ok, profesor Lucio me dijo que los cantantes barrocos son más mejor para los como tipo rossiniano, sí, sí, así, no sé, y así llegué y pasé, y fui parte de Aracaenda. Súper. Incluso me quería postular para ser uno de los cuatro. Bueno, ya es otra historia. Pero el mundo que me fue re bien. Yo ya dejé eso por el tema de mi tesis. Lo que vos estás haciendo ahorita, por eso yo dejé Aracaendar.
Le pedí permiso a Ashley Solomon, le escribí una carta a ambos, a Ashley Solomon, maestra Ashley Solomon, y a maestro Pidona Roth, diciéndole que iba a dedicarme a hacer mi tesis, y ellos fueron sumamente felices, me dijeron ya, qué bueno Sergio, y te esperamos cuando vos ya estés de vuelta, te esperamos con los brazos abiertos, o sea, agradezco a mi papá por ese consejo, por eso escuchar a los padres, yo decía, pero papá, van a viajar por Europa, van a pagar, yo voy a ir allá, en Europa. No, hijo, termina lo que iniciaste, que tenés que hacer. Yo, pero papá, Europa, luego vuelvo. No, es que después ya no vas a creer, porque te conozco, hijo. Anda, termina lo que iniciaste. Ellos te van a decir que sí, porque ellos también estuvieron en el mismo lugar que vos. Terminan las cosas, ellos van a terminar. ¿Por qué son grandes, hijo? Porque terminaron lo que iniciaron. Yo, bueno, papá. Sí, más te vale. A ver, anda a escribir esa carta. Mi email ahí, y ya fue. Ok. Entonces, lo que yo digo referente a la pregunta es lo siguiente. Em, Tienes que tener una madurez vocal para poder hacer eso. La madurez vocal no solamente implica el rango vocal, me refiero a que seas consciente de cuál es tu rango vocal actualmente, cuál es la tranquilidad de tu voz. Por ejemplo, yo no me animaría jamás ahorita mismo a hacer Bellini. Nunca. ¿Por qué? Porque es demasiado alto para mí. Eso para tenores di grazia, es la super lírico, o sea, lo que son demasiado livianos. Tenores demasiado livianos. Y está bien que lo haga Juan Diego Flores, bien por él. Pero no porque quiera parecer más Juan Diego Flores, voy a hacer eso. Y muchos cantantes hacen eso. Por ejemplo, Rolando Villazón perdió la voz cuando intentó ser demasiado dramático después de Operalia. Es porque estaba forzando la voz, es porque él es Espinto. Entonces, El Espinto tiene la calidad de poder hacer un poquito ligero, como Donizetti, algo de Rossini quizás, y muy dramático como León Cavallo, por ejemplo, pero no como Wagner, ¿ok? ok. Entonces, Tú él eres lo que de hizo fue nota. demasiado dramático y perdió la voz. El fonoaudiólogo le dijo, joven, 2 años sin cantar, lo siento, y Ay, así, y a no. pasar clase con Plácido Domingo para mejorar su técnica. Ay, no. Entonces, tenés que tener, vuelvo al punto, tenés que tener criterio. Madurez vocal significa también tener criterio. Yo no te voy a decir a vos, hey, puedes cantar con mi villera. Vamos a ir así, ya puedo, ok, perfecto. Tus ánimos me parecen excelentes, bien que brillas, pero una pregunta más interior. ¿Estás segura que entendés que es con mi villera? ¿De dónde nació? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere transmitir? No todo es joda, ¿eh? ¿Cuál es la filosofía de las Villas Miserias donde nació Come Villera? ¿Por qué se creó la Come Villera? ¿Cantarías ese mismo sentimiento? ¿O cuál sería tu aporte entendiendo eso? Entonces, ahí entramos en otro dilema. No sé, es también madurez vocal. Saber a dónde te metes. Escucho muchos tenores barrocos, no te voy a decir quiénes, pero muy famosos en Bolivia, que son excelentes profesionales, señor, graduados con máster, pero en barroco. Y se ponen a cantar Nessun Dorma. Señor, lo siento, pero es muy tierno escucharte cantar. Es como escuchar a un gato ladrar. O como un perro maullar. No, ¿Entendés lo que te quiero decir? No es que esté mal. O sea, vos totalmente. ves a gatos que se crearon con perros y hacen miau. De verdad, ¡ay! Pero se ve muy, muy tierno, muy gracioso. Y para algunos demasiado molesto, dependiendo cómo sea tocarte. Pero desde que ya se ve raro, se ve raro. Sabes que no es un perro, sabes que es un gato. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Es posible entonces que un cantante tenga diferentes tipos de técnica vocal para diferentes géneros? ¿Es posible alcanzar esa versatilidad? ¿O Claro, muy poco en porcentaje lo logra eso? muy poco en porcentaje, pero se puede. Por ejemplo, Plácido Domingo. Plácido Domingo cantó barroco, cantó música rusa, ópera rusa, cantó Wagner, cantó Verdi, cantó Leoncavallo, hasta cantó Rossini, desgraciado, te cantó popular, popular, hasta salsa, lindo capullo de Adeli. Ahí está el video. Gracias a Dios tenemos a Plácido. Wow. Y yo me adhiero a su filosofía, ¿por qué? Porque yo siendo estudiante, con la técnica que aprendí de maestro Lucio Paz, que es la misma de Plácido Domingo, la técnica italiana, porque tiene mi mismo profesor, pude cantar, y para ganarme la vida, salsa, merengue,
Mariachi. Uy, cuando gané mariachi. Se Ah, gana la plata. Y siendo estudiante, ¿no? Y también gracias a esa técnica pude enseñar en Cancio. Solo tuve que adaptar, pero el fondo, el background era el mismo. Entonces, mucho depende de cómo podés defender lo que estás diciendo. Al final al cabo lo que importa es el producto, ¿no? Ya está bien, ok, no me importa. Canta. Ya vas a querer cantar popular, bien. A ver, canta. Quiero, quiero sentir, quiero sentirme que estoy en la villa, miseria, con vos. Y si no logras eso, entonces todo tu discurso es mentira. muy bien. Claro. Totalmente, cada género involucra igual una historia, no solamente es cantar por cantar, un género o elegir ese género al que vos estás cantando muchos años de tu vida, ¿no? Porque no podés igual elegir un género sin saber el trasfondo de toda su historia, ¿no? Como usted dice. Me parece No, muy... no, no. No, pero también puedes saber de fondo la historia. Porque yo tengo un amigo, no te voy a decir el nombre porque no vale la pena mencionar, pero es muy famoso, profesor en Europa. Él es experto en barroco, me decía, en confidencia. Y yo le dije, un día va a dirigir el Requiem de Mozart, así como todos cruceños hoichi que soy, ¿no? Así, ¿no? Para escucharlo en los tiempos libres, ¿no? Del ensayo. Hey, maestro, ¿usted dirigía un Enrique de Mozart? Porque estaba emocionado con él. Dies irae, dies illa, ¿no? Yo estaba súper emocionado porque me dijo, me encantaría, pero prefiero que lo haga alguien experto en eso. Yo puedo dirigirlo honestamente, sabría qué hacer con lo que está, entiendo el trasfondo histórico, personal, pero yo no lo haría. Prefiero que lo haga alguien que sea especializado en Mozart. Esta es la diferencia entre la escuela a mi humilde criterio, la escuela americana y la escuela europea. En la europea hay mucha subdivisión de cómo un tenor debe elegir el máster. Por ejemplo, hay máster, un tenor especializado en Mozart solamente. Cantan solamente Mozart. Hay esa maestría solo en Mozart. Wow. ¿Entendés? Sí, no me Pero, sorprende porque Rosalía, por ejemplo, estudió en la técnica del flamenco 5 años. Así como hay la técnica flamenco, puede haber la técnica chacarera, la técnica chacarera, la técnica italiana, la técnica... Hay un montón de técnicas que no solamente se estudian un añito, es como una maestría o una tesis. pero hay una debilidad, porque en todo siempre hay una debilidad. Ya, Si tenés tantas subdivisiones, ¿cómo vas a hallar a buenos profesores que puedan enseñar eso? No hay material humano, no hay recursos humanos para que puedan enseñar eso. sí, ¿Quién en su sano juicio, haciendo plata, cantando, se va a poner a enseñar en esa época tan dorada de ganar mucho dinero y crear para tu jubilación? Se va a poner a enseñar a otros cómo cantar eso. No es que no quiera, es que hay que vivir. Entonces se vuelve más difícil hallar un buen profesor. Yo total. tuve la suerte de que el profesor estaba en Bolivia. Él nunca hubiera venido si no hubiera habido por una cosa tan fuerte que tuvo que volverse a Bolivia. No voy a decir qué por respeto al maestro, pero tuvo que volverse a Bolivia. Nunca hubiéramos tenido la oportunidad de trabajar con él. Porque le iba re bien en Estados Unidos, pero tuvo que volver a Bolivia por una cuestión personal. Pucha, Entonces te das cuenta de lo que te quiero decir, que más dejar de percibir por enseñar. O sea, totalmente, ahora, ese es el punto, ¿no? De inflexión, ¿no? Mucho depende, por eso te digo, pensamiento crítico es muy importante aquí. totalmente. Y bueno, la pregunta 7, acotando esto, dice, ¿cómo adaptás vos tu metodología de entrenamiento durante el periodo de muda vocal o transiciones hormonales para asegurar un desarrollo saludable de la voz? En este caso, hay muchas personas, cantantes, alumnos, que tienen el típico gallito, como se dice, la muda vocal, el bostezo tardío, que en mi caso yo lo tuve a los 16 17 años, muy tarde a lo que suelen tener a los 13 14 15 16. Yo lo tuve a los 17 por ahí, entrando a Bellas Artes, estudiando ópera con la profesora Giovanna Montaño, que me dijo, tené mucho cuidado porque justamente estás en una transición donde te vas a frustrar muchísimo y no va a ser mi culpa, solamente estás en una transición. Entonces yo a usted le pregunto, ¿cómo adaptás vos tu metodología con este tipo de problemas hormonales que ya no vienen a ser parte de que uno quiere, sino que es parte de la anatomía, ¿no? Del cuerpo humano, de los cambios hormonales, la muda vocal y todo eso? Para mí es muy sencillo.
no se canta cuando hay la muda de voz. No se canta, se hacen otras cosas. Sé que hay profesores que dicen, sí, continúa, seguí estando ahí, cantá lo mejor que puedas, pero no te frustres. Está bien, apoyo esa idea porque al final y al cabo el estar involucrado, tener este contacto con la música es muy bueno. Yo prefiero, yo en lo personal digo esto, ve y está con ellos, disfruta, escucha. Y sí puedes cantar un poquito, pero no mejor si no cantas. Mejor si te dedicas, no sé yo, a la guitarra. ¿Sabes por qué? Porque así tu voz no se desgasta, no te frustras, no vas en cuanto a psicología, sino que sabes que estás esperando de que llegue el momento donde ya vas a pasar la moda de voz y vas a hacer. Ahora, me interesa mucho, yo no había escuchado a alguien que le afectara la moda de voz siendo mujer. Es el primer caso que escucho, ¿eh? Qué interesante dato para mí. Lo que pasa es que me Bueno, llegó la pubertad tarde, por eso es. bueno, de todas maneras, para mí, hasta donde yo tenía entendido, el cambio no era tan drástico en las mujeres, pero siempre hay porcentaje de que independientemente de la edad, nunca ha habido tanto drama en ese sentido, no ha habido reportes, pero interesante lo que pasó. Seguramente hay un mínimo porcentaje, ¿no? Pero en los varones es más drástico, no se le queda la voz, hablo como niña. Ay, sí, En los varones. tenía mi voz muy de niña. Entonces, a la hora de cantar ópera lírico, que era mi primera vez, la profesora Giovanna me dio varias, como por ejemplo, a ver, Lascia Chopiano, Caro mio ben, y nunca se había desarrollado mi voz tan, un poquito más dramática, se podría decir, y me costaba bastante desarrollar ese tipo de voz de cabeza, ¿no? Porque la voz de niño es un poquito más voz de cabeza blanca, pero ella quería que bostece más, que levante el paladar y me costaba un montón. Y cuando lo hacía, es como que, uy, no sé qué pasaba ahí. Bueno, eso fue saludable lo que te dijo. Lo que yo hubiera hecho es decirte, dedícate al piano, descansa un poco, disfrutar de una etapa de transición. O Con- andar al coro y escuchar. Concuerdo totalmente, porque yo prefería no cantar en esa etapa, porque sí sufrí mucho, lloré mucho, me frustré mucho y fue en vano, porque al final esa voz ya no la tengo. Ahora, ¿dónde yo aprendí eso? Cuando yo estaba en la moda de voz, papá tuvo la oportunidad de conocer a Gisela Santa Cruz. Y Gisela Santa Cruz estudió en Bellas Artes, no sabía algo de pedagogía, ¿no? Entonces, mi papá no era un músico formado, pero tuve la oportunidad de conocerla cuando trabajaba de taxi. Y la llevó y le dijo, ah, tengo hijo que canta, ¿no? Sí, ¿en qué edad está? Bueno, tiene 15, está en la moda de voz, no la va a cantar. Pero él podría siquiera no, que no cante. ¿Pero por qué? Pasa de que se va a deprimir, se va a poner triste, no le va a Totalmente. salir y se va a lastimar, tanto Ujú. física como emocionalmente. Mi papá por eso desistió de que no sé qué me dediqué yo en ese entonces, a la guitarra y al piano. Esos fueron mis acompañantes hasta que pasó la muda de voz. Y así tiene que ser, ¿no? Sí, Bueno, entonces ahora, déjame ir un poquito más allá en lo que se refiere a hormonas. Tristemente hay presentaciones y no siempre el periodo donde visita San Andrés a nuestras queridas mujeres llega exactamente el mismo día que tiene presentación. La naturaleza es naturaleza. No sé qué hago yo si es que es lo que yo hago si es que tiene que cantar sí o tiene que presentarse o tener un examen o cosas así. Le digo que golpeen. Sé que para cada mujer su periodo es distinto, tiene diferentes manifestaciones, algunas se sienten más débiles, otras más contentas, otras más energía, otras se ponen más depresivas, depende de cada mujer, ¿no? Pero en realidad lo que yo le hago, lo que sí hay en general es un poquito de no fuerza en esos momentos, ¿no? Entonces, lo que hago yo es, lo que hacía yo era hacer su saco de boxeo. Golpea, ¿te acuerdas que te decía? Golpea, y vos, no, profe, golpea. ¿Y qué pasaba? Ayudaba, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque eso crea adrenalina, crea energía y salís ahí a golpearla. O sea, no vas a salir a golpearla. Si no estuvieras en la visita de Andrés, no te diría nunca que golpees porque eso crea mucha rudeza y vas a ir a gritar. Pero en esos casos ayuda mucho que golpeen, se anime o que uno también sepas decirle, hey, dale. O animarla con una cosa que vos sabés que le va a animar para que quede actitud y vaya. Es muy importante eso. En los varones
es otra lógica, ¿no? Ellos no tienen eso, pero le afecta mucho más lo emocional cuando termina con las parejas, así que ese es otro tipo de cosas que hay que hacer. Por eso no nada tiene que ver con las hormonas, pero en las damas es un poquito más notorio, ¿no? Ujú. Bueno, En la última segunda, pregunta para finalizar en esta entrevista sería, ¿de qué forma articula el entrenamiento técnico con el desarrollo de la expresión emocional y la musicalidad, evitando que la técnica se convierta en un proceso puramente mecánico? Quiere decir, ¿cómo evita que el canto sea solo técnico y ayuda al estudiante a transmitir emociones, musicalidad e interpretación? teniendo dominio absoluto de la música y haciendo música. El Sí. conocimiento absoluto de la música me refiero a que seas un investigador nato, no porque te obliguen, sino porque realmente quieres saber qué pasó. Cada obra, estoy seguro que también es popular, cada canción tiene una historia de cuándo se hizo, cómo se formó, bajo qué circunstancias estaba. Por ejemplo, si yo te canto, yo te digo, compuse alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y lo hice en La Habana, Cuba. Ese, en la época de Fidel, ¿qué significa? Protesta. O reclamo, o no sé. ¿O qué pasó si lo hubiera compuesto en las playas de Barcelona? La misma canción, misma melodía, mi mismo arreglo. ¿Te das cuenta? Entonces eso me da una idea de qué pensaba el autor y cómo puedo transmitir sus ideas, porque eso es respetar. Es respetar al autor y al mismo tiempo transmitir realmente lo que se quería decir. Ok, ya, dicho esto, después, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo mismo? En cuenta de ser... Ese final puede hacer... ¡Pam! Un pequeño arreglo respetando picos. ¿Por qué hice ese? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? No es que lo justifique, sino que yo... Ajá, pasa que en el párrafo 3 de las memorias del compositor que se encontró en las arenas de él dijo que ese último era una expresión de alegría, ya que viajó de Cuba a España y que por eso él estaba soñando eso y cuando estuvo ahí en España hizo un pequeño arreglo y lo colocó debajo de la arena para poder ser descubierto más después y cosa que se descubrió y por eso podemos tener este final. Ah, distinto a decir, porque se me pareció bonito, porque suena espectacular, o porque suena locango. Sí, está bien, suena locango, pero y es como tomar Coca-Cola sin gas. ¿Te das cuenta? O sea, demasiado dulce. O sea, eso es una cosa. Segundo, ¿Ya? después poder ser un excelente divulgador. Tenés que ser un excelente divulgador para poder, yo digo más negociante, hablar y convencer a tu compañía. En esta parte quiero hacer así, quiero hacer esto. Yo no tenés que dar explicaciones de por qué y de cuándo, sencillamente dejarte llevar por la música y llegar a acuerdos con él. Él también te va a decir, bueno, en esta parte déjame hacer así. Ya. O sea, y finalmente, cuando te fuente en el escenario, dar una impresión distinta porque nunca será igual. O sea, tu pregunta iba acerca de cómo llegar a esa madurez y transmitir y que no sea solamente técnica. Primero, tener que ser un excelente dominio técnico de la voz. Segundo, ser un investigador. Tercero, divulgador para poder negociar con la persona que están a tu lado, tu proyecto, sean músicos, colaboradores, lo que sea. O quizás una obra nueva, una nueva ópera. Excelente. O estreno mundial, excelente. Hagamos esto. Pero ponerlo con criterio, ¿no? Entonces, no sé, solamente ahí podrás gozar. Como consecuencia, ya podrás hacer un bolo alimenticio, podrás generar tus propias ideas y podrás demostrar un verdadero performance y no aquello que hizo, en caso mío, cantante lírico, Pavarotti en el 94. Es una buena referencia, pero no estoy diciendo mi verdad. No estoy diciendo aquello que yo puedo decir a través de esa área específica. Y eso se hace cuando tenés dominio técnico y cuando entendés lo que es la partitura y qué podés aportar vos al mundo musical. La musicalidad es muy importante, ¿no? Pero ¿cómo lo adquirís? Yo, en mi experiencia, simplemente poniéndome en el papel del compositor, poniéndome primero como ejemplo antes de leer una partitura, antes de leer una letra, poniéndole el debido respeto a esa letra, porque cada letra interpreta detrás una emoción
y cada canción tiene una emoción marcada principalmente. Una canción puede tener de 3, 4, 5 a 10 emociones incluso. Me acuerdo que tenía las partituras cuando pasaba clases contigo y ponía dramatismo, tristeza, alegría, soledad. Me lo ponía sí o sí. Sin eso, ya no podía hacer una buena interpretación vocal a la hora de cantar en el escenario y hacer una buena presentación musical. No podía. Sí o sí lo tenía que escribir. Cada emoción, cada párrafo, cada dinámica, cada fraseo, lo aplicaba a la hora de presentarlo, ¿no? Muy importante eso. Entonces, Claro, eso. Considero que es bueno leerlo primero y saber qué tipo de emociones vamos a cantar e interpretar. Porque sin eso, por más que uno tenga la técnica que tenga o sea el mejor cantante, como vos decís, no sirve de nada si no tenés esa musicalidad. ¿Y cómo la conseguís? Con las emociones que dicta la obra. exacto. Por ejemplo, para mí fue una gran... algo que tuve que luchar mucho es con la pronunciación del inglés, a cantar himnos en inglés aquí. ¿Ya? Y continúo trabajando en ello, pero una vez que ya lo tengo, ya recién puedo sentirme la libertad de interpretar porque no solamente entiendo la sintaxis de las palabras, sino que también la puedo pronunciar y sé dónde va el acento. Por ejemplo, game over. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no es game over, es game over. Game over. Es y el acento. O sea, yo no puedo, y cuando canto ya sé que es el oh, porque no solamente está en el primer pulso del compás, no solamente porque está la palabra más importante ahí, que sé yo, God o over, God, no, no, no. O stand over, te das cuenta de lo que te quiero decir, sino que realmente entiendo cómo pronunciarlo bien, entonces ya estoy más cómodo para poder cantarlo como compete. Si lo es OU, puedo darle un poquito más de cobertura. Si no lo es, tengo que abrirlo un poquito más. Por ejemplo, morning. No es morning, es morning. Morning. Wow. Se pone más músculos en el inglés. Ok. Entonces, no te das cuenta, entonces cada idioma tiene su propia sazón. Entonces, solamente ahí me sentiré cómodo y solamente ahí diré, ah, ya, eso me faltaba, entonces ya me voy a sentir cómodo al cantar y va a haber una naturalidad total. Ahora, dicho esto, la parte teórica que hay que hacer es como andar en bicicleta. Tienes que intentarlo una vez, te vas a caer. La segunda vez puede que te vayas de cara o te metas una espina. La otra puede que te muerdan los perros. Perfecto, pero al final vas a aprender a manejar la bicicleta. Y cuando lo logres, vas a poder ir a donde vos quieras y más rápido. Me parece muy interesante. Entonces, qué buena para terminar todo esto, el tema de la musicalidad y más aún que es importante. En el canto lírico he visto que es más estricto, más que el canto contemporáneo, porque el canto lírico como hay muchos, como sabemos, hay muchos autores, muchas obras muy antiguas de años donde nos falta información y si no tenemos la debida información no podemos transmitir lo que dicen las distintas épocas como el barroco, el renacimiento, el romanticismo, todo eso. No es lo mismo que el contemporáneo. Anteriormente el tipo de canto era muy diferente y no hay información como la que tenemos ahora con el canto contemporáneo, ¿no? Que se nos hace un poco más complicado, más difícil. Sí, cada cual tiene una ventaja y desventaja, ¿no? Al haber tanta información sobre una cosa, llegas a un momento donde tenés saturación de información y no sabes qué hacer. Pero como te digo en corto, es como vos aportás al mundo, ¿no? Musical, ¿no? Aunque haya mucha, muy poca información, tenés que aportar algo, tenés que decir tu propia voz, tiene que estar tu propia voz dentro de eso. Por ejemplo, eh, hay los famosos solistas, al menos instrumentistas, violinistas, trabajan solamente en una frase de toda la obra que tienen que tocar. De esos 45, de esos 30, 15 minutos de un área de violín para Tchaikovsky, los grandes violinistas usan solamente una frase y esa parte la practican por horas. ¿Para qué? Para que eso sea para que eso sea su aporte al mundo musical. Es su aporte, lo que él piensa, porque esa parte para él es importante que quede diferente. Si vos escuchás, por ejemplo, el Requiem de Verdi en la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón en el 2019, la parte final
Tam, pam, pam, domine, 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 maestro. El director de la orquesta hizo una cosa impresionante, cambió el tempo y dio prioridad a los bronces para que sea pam, 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 y después volvió taran, tan, 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 tin, taran, tan, volvió a lo que es el estilo. O sea, cada quien le da algo distinto. El maestro papá no hace ni, hace más brillantino y más arco en los violines primero, para esa misma parte, o sea. Depende de qué mensaje quieres dar. Y no tenés que explicar tus razones, a excepción que tenga un simposio y como el que tal música barroca con Pío hablando de la música, ya es otro tema, es para musicólogos. Pero vos tenés tu propia voz, pero si te pregunta por qué, tenés que poder decir por qué lo hiciste, bajo qué parámetro lo hiciste. Porque eres profesional, ¿no? No eres un amateur. Totalmente. Wow, muchas gracias de verdad por concederme esta entrevista. Estas fueron las 8 preguntas con el licenciado experto Sergio Mariscal. Espero que te vaya muy bien, que tengas todos los éxitos del mundo en este año, que siempre por Dios por delante. Y gracias una vez más por concederme esta hermosa entrevista que va a ser de mucha ayuda para mi investigación. Y nada, con ustedes el licenciado Sergio y yo, Marielena Chávez Céspedes, su servidora, estudiante de cátedra. Muchas gracias, me siento honrado. Muchas gracias.